Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Por supuesto, a la hora que escuchan esta voz, dicen ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Claro, es la hora de Sin Mentiras. Más nada. Yo soy Wilber Rosas, esto es Sin Mentiras, el equilibrio informativo rumbo a su primer aniversario. El mes de noviembre lo decretamos mes aniversario con algunas sorpresas. Sorpresas te da la vida, ay Dios. A través de ANTV, un canal para todas las voces. Bueno, vamos a conversar con la gente de Avanzada Progresista, que yo no los entiendo realmente. Y aquí está Bruno Galo, diputado. ¿Cómo está, diputado? Para ver que me explique cómo es la cosa. ¿Son de oposición? ¿No lo son? ¿Cuál es la oposición que inventan o que a la cual pertenecen? Ahora se reunieron con José Luis Rodríguez Zapatero. Y la tendencia fue esa. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias. ¿Cómo es la cosa con ustedes? Primero, asististe al foro de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Y José Luis Rodríguez Zapatero dice que es muy gobiernero. La gente dice eso, la oposición, otra oposición que no son ustedes. ¿Qué dices tú? Bueno, lo primero es que yo fui al foro, escuché lo que Zapatero dijo, me gustó lo que Zapatero dijo, y yo prefiero hacer un juicio sobre lo que dice el personaje y no sobre lo que dicen sobre el personaje. Ajá, ok. A mí me parece que el argumento ad hominem, o sea, descalificar al tipo, en lugar de escuchar lo que él dice, en lugar de ver qué es lo que él promueve, es como muy elemental. Es decir, los niños cuando están chiquiticos aprenden rápidamente algunos adjetivos, y entonces la gente es linda, si es buena o buena o mala. Entonces, a mí no me parece que nadie sea ni muy bueno ni muy malo, sino que es lo que sus opiniones son. Yo no sé si Rodríguez Zapatero, de alguna manera, se benefició de la intermediación en el conflicto venezolano. Esos son chismes que a mí me cuesta mucho corroborar y yo no tengo ningún interés en corroborar. Lo que sí sé es que Zapatero en sus momentos ayudó a que dos sectores que no podían entenderse, que no podían hablarse, lograran cierto nivel de comunicación. Y que en su momento fue coherente con sus propias opiniones. Sí, pero ya va, espérate un momentico. Espérate un momentico que ya va, para que tú me sigas aclarando, porque esta es la idea de este programa. ¿Sabes cómo es este programa? Si tú te vistes de Yankee, vas al Yankee Stadium, te pones una gorra del Yankee Stadium y hablas de Aaron Judge, tú como que estás cerca de los Yankees de Nueva York. Si tú estás cerca de una posición ideológica, política, si apareces mucho con un sector, no es normal, no es tan simple como dices tú en el sentido, no es a priorístico que yo te diga, bueno, pues tú eres más gobiernero, ¿o no? No, chico, no. No, si el signo característico de la política venezolana hoy es la diversidad. Es más que diversidad, es la atomización y la falta de identidad ideológica, ¿no? Tú ves gente en el partido de gobierno que cuando los escuchas hablando son gente abiertamente de derecha. Tú ves actitudes... ¿A quiénes has escuchado abiertamente Bueno, de derecha? Ah, porque no me lo dices. No. No me lo vas a decir. ¿Estás viendo? No, Eso no, es solo chico. abiertamente de derecha, dime la Sí, verdad. ok. Dime la verdad. Son abiertamente de derecha, ¿qué te parece? los tipos que usan charretera son homofóbicos, descalifican a la gente por determinada condición en sus preferencias sexuales. Eso es abiertamente conservador, de derecha, por ejemplo, y sin ponerle mucho, pero a eso me refiero. Y ves en la oposición gente que son tipos de avanzada, progresistas, de izquierda. Yo soy un hombre de izquierda. O sea, ya lo discutimos en una vez anterior, en una oportunidad anterior. Entonces, no es verdad que las identidades sean tan claras si tú estás de un lado o del otro. Yo soy de los Tiburones de La Guaira, pese a todas las dificultades. Todavía eres los Tiburones de La Guaira. Sí. Los Tiburones de La Guaira tienen esa perseverancia a prueba de derrotas. Pero en la política no es igual. En la política yo tengo opiniones muy claras en las que coincido con alguna gente de la oposición, del gobierno y con otra gente de la oposición. Ahora, en lo que no coincido, ni con el gobierno ni con la oposición, es en las actitudes autoritarias, en la descalificación, en privilegiar el adjetivo, en privilegiar el argumento ad hominem. Ok,
vamos a hacer una precisión. En este foro, ¿qué fue lo que dijo José Luis Rodríguez Zapatero que puede ser sustantivo para Sí. Venezuela? Sí, hay una frase que yo incluso la tomé literalmente y la puse en Twitter, que fue motivo de polémica, porque la gente no le contestaba a la frase que dijo Zapatero, le contestaba a que Zapatero es tal o cual cosa. La frase decía, más o menos, que el diálogo no es un medio hacia un fin determinado, sino que es el fin en sí mismo. Es el fin porque la política es el espacio del diálogo, el espacio del encuentro, el espacio del intercambio de opiniones, de la confrontación incluso de ideas. Pero, es decir, no puede ser tomado el diálogo como un fin para llegar a alguna parte, sino que es la política misma, el diálogo es la política. Entonces, eso a mí me parece sumamente interesante. Zapatero también dijo algo que yo quisiera repetir, porque me parece que en un país donde después de tantos golpes y tantas crisis y tantos malos momentos, creo que pudiera ayudarnos a levantar la estima del venezolano. Y que además yo conjugué rápidamente con algo que decía mi papá. Mi papá, y aquí quiero hacer un paréntesis un poco egocéntrico, yo soy hijo de inmigrantes. Mi papá y mi mamá son italianos. Y mi hijo se fue del país. Es decir, yo soy hijo de inmigrantes, padre de inmigrantes, pero que se quedó aquí y se va a quedar aquí. Entonces, esto que mi papá decía de que cuando él llegó a Venezuela, él notó rápidamente la bondad y la inocencia del venezolano, ¿no? El venezolano era generoso. Él decía que no era común eso de que un tipo recién llegado, la gente, los vecinos le llevaron cosas para comer, para que probaran las arepas, para que probaran las hallacas, tal. Entonces, mi papá solía decir que el venezolano es Hay una muy hibridación generoso. cultural y sociológica Exactamente. interesante. Exacto. Entonces, él decía que la generosidad, esa forma de nobleza, era un estadio civilizatorio superior. Pero tú lo habías criticado a José Luis Rodríguez Zapatero antes, ¿no? Ustedes no. Es probable. Ustedes lo criticaron. Es sí, probable claro. que en algún momento lo hubiera hecho. Ustedes no, porque creo que en ese momento la Avanzada no existía. Pero es probable que individualmente muchos de los que ahora formamos parte de Avanzada... ¿Por qué? No digo existía que- con Henry Falcón, pues. Sí, pero digamos en el momento en que aparece, Ok. digamos... La figura tal. Sí, que la figura de Rodríguez Zapatero fue polémica en la vida de los venezolanos. Pero bueno, en todo caso, sí, es muy probable que muchos de los que hoy estamos hayan criticado, no sé, un cierto acercamiento. Pero hay una cosa que yo he dicho varias veces. Cuando Rodríguez Zapatero insistía en que no se podían poner sobre la mesa elementos que incentivaran la confrontación, que había que ponerse de acuerdo en las cosas que permitían el diálogo, el acercamiento, el intercambio. Y eso se lo dijo en varias oportunidades a la oposición y eso se lo dijo en varias oportunidades al gobierno. Se lo dijo a la oposición cuando la oposición planteó el referéndum revocatorio y se lo dijo al gobierno cuando el gobierno inventó, sacado de la manga, la famosa constituyente esta que no terminó en una constitución. Esta es la única constituyente del mundo que no termina en una constitución. Es decir, entonces el tipo fue coherente. Yo no voy, digamos, yo no me voy a poner a defender a Zapatero, pero yo creo que había un montón de gente que ha intentado ayudar en el conflicto venezolano y que ha salido salpicado por la polarización de los venezolanos. Bien, tenemos que hacer el primer corte. Oh. Ya venimos con el diputado Bruno Galo en Sí Me Tiras. Continuamos en Sin Mentiras con el diputado Bruno Galo de Avanzada Progresista. Nos debemos tocar, hay muchos elementos, porque hablaba con estos días, por cierto, con Johan Peroso. Johan me dice que es que pasan tantas cosas a diario que uno quiere analizar una y la otra. Sí. Y así me supongo que están los diputados y uno que está en esto todos los días, ¿no? Pero cosas que hay que preguntar tiene que ver con el tema brasilero. Los encuestadores decían que Lula ganaba en la primera vuelta y por 15 puntos, no fue así.
por supuesto que la votación fue polarizada y ahora quedaron Bolsonaro y él. Bolsonaro buscando a toda costa con el poder del gobierno que le puede quedar, darle un giro. Hablábamos anteriormente que un socialdemócrata, un gobernador socialdemócrata de Sao Paulo ahora está apoyando a Bolsonaro, que el Partido Laborista ahora está apoyando a Lula. Pues la cosa se pueden estrechar. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo analizas todo esto? Bueno, yo creo que la cosa es bien compleja. Yo digo que en Venezuela tenemos especialistas para todos los gustos. Pues. En estos días hubo un evento en el que la NASA golpeó con un satélite un asteroide y de inmediato en Twitter aparecieron tipos haciendo el análisis de lo que había pasado. Y yo digo, coño, qué temeridad ponerse a opinar sobre una cosa tan especializada. Entonces, bueno, sin embargo, eso de que, bueno, Lula gana en primera vuelta, a mí me hubiera gustado que Lula ganara en primera vuelta, pero bueno, no fue. Sin embargo, las apreciaciones de los encuestadores sobre la votación que iba a sacar Lula no se equivocó tanto. Donde se equivocó fue en el rechazo a Bolsonaro. Y yo creo que aquí juega un papel importantísimo precisamente estar en el gobierno, tener el control del gobierno, tener el control de los empleados públicos, pedirles que voten por una determinada manera de hacer las cosas. Yo creo que ahora se van a decantar las cosas. Aquí tenemos a un ¿A quién ves con ventaja, pues? Bueno, yo creo que Lula tiene una ventaja. Lula en sus primeros 2 gobiernos sacó 25 millones de pobres de la pobreza. Y eso, por supuesto, es una ventaja. Es decir, Lula puede hablarle a los sectores populares con la certeza de que hizo cosas para sacarlos de la pobreza. Bolsonaro, en cambio, digamos que con toda su visión tremendamente conservadora, hasta extremos casi folclóricos. En estos días yo decía que Bolsonaro era un tipo folclórico y un amigo de La Guaira me contestó, Bolsonaro no es ningún folclórico, Bolsonaro es peligroso. Bueno, Bolsonaro trató muy mal el tema de la pandemia. A eso se deben muchísimas de las muertes ocurridas. Bueno, llegó a decir unas locuras como que, bueno, que no te pongan eso, porque quién sabe si te modificas genéticamente y te convierte en un cocodrilo. Cosas de ese tipo de barbaridades que dice la gente que no tiene mayor formación que la opinión escandalosa. Entonces, digamos que Bolsonaro, a pesar de ciertos aciertos ya al final de su gobierno, tiene el peso muerto de los muertos del COVID, del mal tratamiento del COVID, y de políticas abiertamente impopulares que promueven, digamos, cosas como exenciones. Pero ya va, pero la audiencia puede decir, pero es que Bruno Galo dijo que él era de izquierda, con razón está con Lula. Claro. Bueno, está bien. Entonces es una posición política. No, sí, claro. Ponte más neutral, ponte más. Yo no soy un analista, digamos. Ciertamente, sí, ciertamente. Sí, tú eres un político, claro, y tiene entonces lo que está aquí son opiniones políticas. Claro. Pero digamos que, fíjate, Bolsonaro, digamos, históricamente, Lula nunca ha ganado en primera vuelta. Ninguna de las 2 elecciones anteriores ha ganado en primera vuelta. Las 2 elecciones anteriores en primera vuelta sacó cerca del 48%. Es decir, el tipo sabe cómo remontar la cuesta. Entonces, eso es una ventaja. El hecho de que 80 millones de personas hayan ido a votar se convierte en un reto para Bolsonaro y en una ventaja para Lula. Es decir, la gente tiene disposición a ir a votar. Yo espero que haya una rectificación, que la gente que está viendo que las posibilidades de Lula son importantes, que ganó la primera vuelta y que eso le dé un impulso para ganar la segunda. Y digo esto como una posición política. Lula hizo una cosa, por ahí hay un artículo mío escrito hace un montón de años, cuando Lula era presidente por segunda vez, donde decía que las políticas sociales de Lula no eran populistas. Las políticas sociales no eran repartir plata ni darle un bono a nadie. Eran todas ancladas a temas estratégicos. Es decir, las políticas sociales estaban ancladas a la educación, por ejemplo. O sea, las subvenciones tenían que ver con que la gente prosiguiera en la educación. Es decir, si tú dejas el colegio, dejas de obtener los beneficios, la familia deja de obtener los beneficios. Eso te garantiza estratégicamente
una puerta de salida de la pobreza. No es lo mismo eso que el reparto arbitrario del dinero, lleves a tus chamos a clase o no los lleves a clase, o, por ejemplo, anclarlos al tema de salud. La salud definitivamente se convierte en un tema estratégico. No puede ser que las políticas sociales que estén ancladas al tema de salud sean vistas como populismo. Como hay opiniones políticas, que es lo que estamos buscando en este momento, Bruno, ¿es posible un capitalismo solidario? Bueno, ese ha sido un tema durante mucho tiempo, ¿no? Los socialdemócratas alemanes inventaron aquel constructo de... Nuestro economista que escribía en el Universal, se me va el nombre en este momento. Pues ya. Hay varios. Roberto Casanova ha escrito sobre ese tema. Sí. Leonardo Vera ha escrito sobre ese tema. Sí. Pero en todo caso, eso de la economía social de mercado, que es una construcción de los demócratas cristianos, bueno, plantea un debate sobre ese tema. Yo lo que creo, y yo soy un pragmático en este tema, es que el capitalismo tiene muchos defectos, pero no ha habido formas que la sustituyan con éxito y con democracia. Es decir, todos los intentos de sustituir al capitalismo han sido muy, muy autoritarios, han pagado un precio muy alto. Yo creo que las formas solidarias de economía, desde esa perspectiva de Schumacher, no el conductor de carros, sino el de Los Pequeños Hermosos, desde esa perspectiva de Los Pequeños Hermosos, pueden ir, digamos, modificando desde el punto de vista humano las relaciones económicas. Lo que yo no creo que sea posible es que yo decida hoy, voy a acabar con el capitalismo y voy a implementar formas distintas de intercambio económico y les impongo a todos, los venezolanos, los chinos o no sé. Y además que sean exitosas. Exacto. Porque es que yo creo que la economía no es un soldado, a que tú le das una orden y entonces actúa en consecuencia. La economía tiene sus mecanismos y el mecanismo de la economía tiene que terminar en la eficiencia. Si no es eficiencia, no es exitoso. Entonces, yo siempre le digo a la gente que yo tengo algunas dudas teóricas que nunca me voy a poner a trabajar porque creo que son un poco abstractas para la vida cotidiana, que tiene que ver con que cuando Marx te explica cómo se sustituye una forma económica por otra, un modo de producción por otro, en todos los casos es sustituido por un modo de producción que en ese momento resulta más eficiente. El capitalismo va a ser sustituido por un modo de producción más eficiente que por ahí no ha aparecido. Que se puede estructurar. Okay. Ya venimos. Continuamos en Sin Mentiras. Y a esta hora queríamos ratificar el apoyo de patrocinio de la alcaldía del municipio Vargas allá en La Guaira. Es realidad, es precisión, porque en Vargas Suárez resuelve. Por estar la diputada Blanca Rodríguez, que la vamos a invitar en el aniversario, por cierto. Vamos a hablar de petróleo y energía. Ya tú sabes. Bueno. Y resulta que es que el Suárez, vamos a hacer una cuña entre los dos. Tú eres de La Guaira. Yo soy de La Guaira. Tú eres de La Guaira. En La Guaira, chico, yo veo la cosa. Tú sabes que los adecos dicen que en el informe político van a decir, mira, ahí no hay vida, que búscate otros estados. Porque... Es que yo veo trabajando a Suárez, bueno, y a Terán también, porque están trabajando muy fuerte, y lo veo a toda hora. Y decía, ¿a qué hora esta persona descansa? Entonces, a mí me llevaron a ver eso. O sea, es la verdad, o sea, la eficiencia, la productividad. Yo dije, bueno, y una de las cosas, imagínate tú, gracias a Dios, para entrar en este programa tienes que hacerlo bien. Si yo voy a nombrarte, tienes que hacerlo bien, pues si me vas a rayar yo. Sí. Y resulta que lo están haciendo muy bien. Al igual que en la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza, el buen amigo Freddy Rodríguez es del PSUV. Él es abogado y es su segunda gestión. Y entonces siempre me está mandando información de lo que hace, de lo que dice. Y bueno, y por allí hay otro en la alcaldía del municipio, Pedro Saraza,
que ahora es del Gran Polo Patriótico. Él empezó siendo independiente, Carlos Castillo, pero ahora está en el Gran Polo Patriótico demostrando eficiencia. Y por eso están aquí patrocinando el programa. Bueno, continuamos con Bruno Galo. Fíjate, Bruno. Tú que tienes descendencia italiana, quería tu opinión, porque como yo sabía que venía pues Giorgia Meloni, ¿vale? Giorgia Meloni llegó y entonces ahora sí, mira esto, porque yo lo puse en el Twitter, creo que tú respondiste también. Giorgia Meloni le respondió a Emmanuel Macron, mira, tú no vienes a dar ninguna clase de moral aquí, francés, que no hay ninguna luz del mundo. Ustedes son unos explotadores del África, de las Antillas y tal, y nosotros lo que queremos es acabar con eso. Una mujer de derecha. Sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí. A mí me sorprendió esa intervención. La polémica en el momento en que gana la Meloni ¿es fascista o no es fascista? Bueno, Fratelli d'Italia, que eso es una frase del himno nacional italiano, sigue usando el mismo símbolo, que es una llama, una flama. Mi hermana se llama Fiamma por esa flama, porque mi papá era fascista. Esa flama está donde está enterrado Mussolini, pero esa flama fue durante más de 50 años el símbolo del movimiento social italiano, el MSI, que fue el partido el nombre que le permitieron a los fascistas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fascismo quedó proscrito. Es decir, si ella no es fascista, está reivindicando los símbolos, la memoria de Mussolini, etcétera, etcétera. En Fratelli d'Italia milita la nieta de Benito Mussolini. Es decir, que si de alguna manera, si no es fascista, porque todo su comportamiento lo demuestra, por lo menos reivindica algunas cosas del fascismo. Pero esa intervención, definitivamente esa intervención es muy curiosa, porque ella dice cosas ahí interesantes. Ella dice que ellos rechazan a los inmigrantes africanos porque de alguna manera lo que sí reivindican es que la calidad de vida de los africanos mejore para que los africanos se queden allí. Luego hay otra intervención en la que dice cosas como que, bueno, si necesitamos inmigrantes, bueno, ¿por qué no los traemos de países que se parezcan a nosotros? Entonces dice, ¿por qué no los traemos de Venezuela? Entonces, bueno, ahí hay un arroz con mango, unas cosas dice un día, otras cosas dice otra, pero definitivamente es conservadora en la mayoría de los temas, es conservadora. Pero qué interesante. Espérate, vamos a ratificar esto para que tú le expliques mejor a nuestra audiencia. Fíjate, tú dices, reivindica símbolos del fascismo. Sin embargo, se acerca ahora al carácter conservador y le responde a Macron. Es decir, ¿para dónde va? ¿Para dónde va entonces las cosas? ¿Crees tú? Sí. A ver, yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo, ya tenemos más de 20 años en esa. Yo recuerdo aquel viejo texto de Fukuyama donde anunciaba la muerte de las ideologías y el fin de la historia. El fin de la historia, el fin de las ideologías. Fin de la historia. Francis Fukuyama. Ajá. Debilitando digamos, los parcelamientos ideológicos, ¿no? Okay. Sí, yo recuerdo una época en que los militantes de izquierda eran de izquierda y no se habrían atrevido a salirse ni un poquito de lo que se supone que es el marxismo-leninismo o lo que quiera que tú. Yo creo que hay un momento, estamos viviendo un momento en el que hay cierta síntesis. Esa posición abiertamente anticolonial no tiene nada que ver con Mussolini, ¿no? O sea, cuando ella acusa a los franceses, no a Macron, pero acusa a los franceses de explotar a los africanos y plantea descolonizar el África, entonces, bueno, ahí se separa el pensamiento fascista propiamente dicho del pensamiento de Mussolini, propiamente dicho, que creía que, por ejemplo, Abisinia era de los italianos. Pues no sé por qué coño él creía que era de los italianos, pero lo creía. O que Trípoli era de los italianos. O sea, esa actitud colonial de Mussolini por lo menos no conjuga con este planteamiento de la Meloni, este planteamiento específico. Entonces, están pasando cosas que en la época de las ideologías rígidas no hubieran pasado. Ahora, habrá que ver. Porque el carácter ahorita de la ideología es muy pragmática. Es mucho más pragmático.
Porque Exactamente. más flexible, más endeble, dirías tú. Sí, yo creo que un poco el desmoronamiento de los partidos ideológicos. Sí, yo recuerdo mis primeros días de militancia. Era toma este libro, léetelo y vamos a hacer un círculo de estudio. Ah, entonces, De eso debate, se ¿no? acabó. Entonces tú ves, bueno, primero la formación de los militantes ya no es un tema tanto del partido como un tema individual. Los militantes que se forman porque decidieron formarse y estudiaron historia, filosofía o derecho o medicina y se formaron. Pero antes era un tema del partido, el partido se encargaba de la formación ideológica. Entonces, digamos, ese debilitamiento del partido ideológico, ese derrumbe de la gran ideología con el derrumbe del muro de Berlín el campo soviético, produjo una flexibilización de los partidos. Y en esa flexibilización, bueno, se permiten esas incursiones de un lado hacia otro. Entonces yo creo que eso a la larga va a ser sano porque va a permitir un debate mucho más fresco, mucho menos rígido, mucho más flexible. A pesar de que en algunas cosas la polarización pareciera militar en contra de eso que estoy diciendo. Entonces la polarización que antes era una polarización ideológica, ahora pasa a ser una polarización pragmática de posiciones muy rígidas también, contra lo cual habrá que militar. Bueno, con el jugo de la bella y cuarentona Meloni, vamos a conectar a Europa. Seguimos conectando a Europa ahora, después con Venezuela, pero al regreso de este corte. Ya venimos. Bruno Galo, diputado de Avanzada Progresista, diputado de la Asamblea Nacional, está con nosotros. Yo decía, vamos a seguir un poquitico rápidamente en Europa para después conectar con Venezuela, porque además en la era global todo se conecta. Todo, así es. Y resulta que los europeos están pragmáticos o necesitados de ayuda energética, de ayuda específica, y lo pragmático con este invierno que se acelera, el cambio climático, etcétera, parece que va a ser más crudo. Y ahora con lo que significó el atentado al Nord Stream 2, se está perdiendo el gas, resulta que ahora el gas lo va a vender Polonia tiene una negociación con Estados Unidos, o sea, la cosa como que no es... Sí. 2 más 2 como que parecen ser 4. Entonces, resulta que ahora la Comunidad Europea, con estas variantes de la Meloni, con la situación Ucrania-Rusia, deben buscar una fuente rápida para tener el tema energético, Sí. para abastecerse. Y resulta que la comunidad acaba de decir también que van a detener el flujo, lo que faltaba del petróleo ruso. Eso va a subir el petróleo, lo cual va a incrementar nuestras arcas. Sí. Entonces, mira, toda esta mezcolanza que te digo, bueno, no es una mezcolanza, es una cosa Es el real. mundo. Es el mundo. ¿Cómo ves tú eso? Y ahora también lo pragmático con Estados Unidos de América, ¿no? Los Estados Unidos van a girar la política y tú sabes que sus intereses son primero que nadie. Cuéntame. Sí, bueno, primero, ayer la Comunidad Europea insiste en el error de creer que las sanciones a Rusia pueden resolver el problema, cuando de lo que se trata es de sentarse con los rusos y negociar. Chico, en la oportunidad pasada que hablamos, decíamos que ya Kissinger desde los años 70 decía que, bueno, que a los rusos había que respetarles ciertas fronteras geopolíticas. Bueno, Kissinger, después de que nosotros hablamos, teniendo casi 100 años, lo repitió. Lo repitió, sí, es cierto, el otro lo dijo aquí. Increíble. Kissinger tiene 99 años y sigue insistiendo. Entonces, digamos que insisten con el tema de las sanciones. Ayer imponen un nuevo paquete de sanciones. En lugar de abrir el diálogo y decir, mira, vale, ¿cómo terminamos esta guerra? Bueno, el hecho es que hoy, esta mañana, en un informador de la televisión española, decían que el calor está dando sus últimos coletazos. Es decir,
el verano se prolongó un poquito y todavía hay calorcito para los españoles, porque yo tengo unos amigos que viven en España que dicen que se están muriendo de frío. Cuando empiece a hacer frío y la gente empiece a tener que pagar enormes facturas por la calefacción, entonces vamos a ver si funcionan las sanciones o mejor nos sentamos y negociamos, ¿no? Sí, pero por supuesto, Zelensky, el de Ucrania dice, no, vamos a acelerar nuestra entrada a la OTAN. sí. No, por una parte insisten en meter a Ucrania en la OTAN, por otra parte hay una contraofensiva Rusa. digamos, no, ucraniana para retomar, pero digo, para retomar sí, las anexiones. Ciudades, sí, las anexiones. anexadas, sí. Entonces, yo soy de los que cree que cualquier forma de promover la continuidad de la guerra va a devolverse contra todos los ciudadanos, contra los ciudadanos rusos, contra los ciudadanos europeos, contra, por supuesto, las mayores víctimas de todo este conflicto, que son los ciudadanos ucranianos. Y efectivamente, el gran vencedor con la estrategia de la guerra es quien más vende armas, quien más vende energía, quien está supliendo el petróleo ruso y el gas ruso, ¿no? Probablemente nosotros pudiéramos ser beneficiados colateralmente si podemos poner en el mercado parte del petróleo que no poníamos en el mercado porque estábamos sancionados, lamentablemente. Pero ahí es donde yo digo, porque los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, dice, bueno, ven acá, no te levanto las sanciones, pero tú no puedes recortar a OPEP. Tú no puedes, y en la OPEP está Venezuela. Tú no puedes recortar la producción. Entonces, ¿pero cómo hago? Si yo no puedo vender, ¿cómo voy a producir? Bueno, aquí ha habido mecanismos para que diversos países evadan los cupos. Y ha habido mecanismos y los seguiría habiendo. Y si quien necesita que se evadan esos mecanismos de cupos es Estados Unidos y Europa, te aseguro que lo van a hacer. Lamentablemente nuestra industria petrolera no sé si está en capacidad de poner todo el petróleo que quisiéramos poner para que los ingresos en Venezuela aumenten y la calidad de vida de los venezolanos aumente, porque ha pasado muchas veces que los ingresos petroleros aumentan, pero la calidad de los venezolanos no aumenta mucho. No es proporcional. O aumenta compulsivamente con esas cosas como está barato, dame dos, pero vuelven a caer. Aquí de lo que se trata es que la posibilidad de colocar petróleo en el mercado de verdad se convierta en una mejoría de la calidad de vida del venezolano, pero estratégica, no aluvional, no casual. Yo creo que el mundo está ante la necesidad de decidir entre aumentar la polarización, aumentar la confrontación, aumentar la negación del uno por el otro, la negación del diferente, o reivindicar lo que dijimos al principio del programa, el diálogo como la forma ideal de entenderse de los seres humanos. Mira, en términos de los teóricos de la comunicación, como McLuhan, dicen que el medio es el mensaje. Las redes, tú sabes que en las redes se dice cualquier cosa. Sí. Y allá quien crea todo lo que lee, escucha u observa. Entonces, por un lado te dicen, bueno, es que estamos a punto de una guerra nuclear o de la tercera guerra mundial en Ucrania. Y eso te lo exacerba el medio de comunicación como tal, las redes como tal. Y eso significa que, reitero, sin nosotros creer completamente en eso, ciertamente estás expuesto a eso. Sí, claro. Y estás tan expuesto a eso que nosotros estamos haciendo un seguimiento, y quiero tu opinión en relación a eso, con lo que está ocurriendo en Irán. En Irán hay una protesta real. ¿Sí? Es una protesta de jóvenes, adultos, del tema del yihad, del tema de la burka. Es decir, ¿qué dices tú? Oye, yo creo que Irán tuvo un salto fuera del conservadurismo musulmán, fuera de la norma en que la mujer debe estar cubierta, cuando el Shah Reza Pahlavi tomó el poder. El hombre flexibilizó esas rígidas normas provenientes de... Bueno, luego hubo una reacción contra el Shah, lo derrotan, el Shah había cometido muchísimos errores, entre ellos el tema de la corrupción y de los lujos excesivos que se daba a la familia real,
Bueno, la historia se lo cobró, pero entonces puso frente al país a una especie de teocracia dirigida por los ayatolás que vuelven a la mujer iraní a la Edad Media. Entonces uno dice, bueno, pero es un tema cultural, y entonces empieza a plantearse el tema del relativismo cultural. Yo creo que el relativismo cultural se cae cuando una determinada cultura violenta los derechos humanos. Si yo decido o no ponerme el velo como mujer, si yo decido o no militar o ser parte de una determinada relación, en el siglo XX debe ser una decisión individual. 20 segundos para irme al corte rapidito. Esa protesta inusual en la isla de Margarita, en Venezuela, con relación al tema de la aparición de los iraníes. Entonces las mujeres dijeron, no, vamos a vestirnos con nuestros tangas y con nuestras cosas. Que bueno, yo creo que eso es una cosa mediática. Yo no creo que a ningún venezolano le puedan imponer que se ponga una burka, ¿no? Eso es imposible. No, y además que la usen en unas playas venezolanas. No, eso es mentira. Eso no puede ser verdad. Ok, vamos al corte, ya venimos. Bruno Galo sigue con nosotros en Sin Mentiras. Sí, decíamos que base y forma parte tú sabes, de la imagen onírica, de los medios, de la comunicación exagerada, algunas cosas también, ¿no? Que las mujeres de Margarita quieran hablar, bueno, hablen. O las mujeres de todas las playas de Venezuela, que somos del Caribe. Claro. Un argentino me decía que esto era un paraíso. Porque aquí las mujeres andaban en chores todo el año, porque aquí no pega frío. Es verdad, bueno, está bien, no estamos acostumbrados a eso, no somos el Caribe. Pues. Sí. Así, bueno. Algunos tips inmediatos. Fíjate, a ver cómo lo ve la oposición o esta oposición, porque no es la oposición, vamos a estar claros. Si el gobierno propone una política social de apoyo a los maestros, a los empleados, le dice, mira, yo tengo una fábrica y vamos a hacer unos calzados, pues. Y yo te voy a abaratar este tipo de modelos de calzado. Entonces sale por allá, pero bueno, tú me estás imponiendo que me ponga un calzado. Nadie dijo eso. Yo no escuché eso. Yo dije que le iban a dar un calzado. ¿Qué dices tú de eso, de las políticas sociales? Yo casi que prometí no hablar de eso. ¿Por qué? Porque aquí se descalificó la Bolsa Club. Sobre todo la clase media con cierta acceso a bienes y servicios. Descalificó mucho la Bolsa Club. Incluso llegó a llamar a los que esperaban su Bolsa Club, esos lambucios y tal y qué sé yo. O sea, descalificaciones horrendas. Yo digo que el recibir o no recibir los zapatos es una decisión del maestro. El que lo necesite, el que lo quiera, el que decide ponerse lo que se los ponga, el que decida no buscarlo, el que decida que no los busque. Claro. Ese no puede ser el centro del debate de un país que a lo que aspira es a derechos laborales que se respeten, a que el maestro cumpla su trabajo y reciba un sueldo digno, acorde con la labor, importantísima labor que desempeñan los maestros o que desempeñan los médicos o las enfermeras o cualquier gremio. De tal manera que pareciera una de esas distracciones de la polarización, ponerme a debatir si los zapatos son bonitos, los zapatos son feos, si el que los agarra es un X o un Y. O sea, yo creo que el debate principal en torno a la vida laboral del trabajador venezolano en general está en la dignificación del salario. Entonces dirán los más radicales chavistas, claro, pero tú estás desconociendo que estamos sancionados y tal y qué sé yo. No, yo no desconozco nada de eso. Nosotros hemos enfrentado las sanciones. Hemos dicho que esas sanciones unilaterales afectan más a los ciudadanos que al gobierno, ¿no? Aún así, el gobierno debería convocar a las mejores cabezas para ver cómo logramos reactivar la economía y conseguir un mejor salario para los trabajadores. No, y la cosa es extrema, porque entonces tú dices, bueno, ¿cómo consigo sueldos y salarios mejores para los trabajadores públicos, para todos los trabajadores privados, en fin? Bueno, aumenta el Producto Interno Bruto, la capacidad de producción. Ajá, espérate un momentico. Pero entonces, ¿cómo hago? Si me tienes sancionado, si no puedo vender, si tú te enfrentas a esto, porque hay una gente que tú no los complaces de ninguna manera. Sí. La gente quiere que le vaya mal al país.
Y Es en correcto. consecuencia tú te conviertes en madurista, Es correcto, chavista, es pues correcto. subista, Bueno, lo que tú quieras, pues. Yo he dicho varias veces, ¿ha habido signos de recuperación en la economía? Sí. Ah, bueno, y si yo digo eso, entonces los opositores radicales esto dicen, ¿cómo que es mejor si la gente está comiendo en la basura y tal? ¿No? Entonces, eso no le hace ningún bien al país. Como no le hace ningún bien al país que yo intervenga en la asamblea diciendo que, bueno, que el instructivo este que no existe, está afectando seriamente la calidad de vida de los trabajadores públicos, y entonces se anoten 7 diputados para contestarme y decir que lo que yo soy es un siervo del imperialismo. No, chicos, yo soy un antiimperialista desde que era chiquitico, desde que era un muchacho, desde que era un niño casi. Y yo sí entiendo que esas sanciones no sirven de nada. Y le puede llevar 20, 30 años más de eso que están hablando de eso. Exactamente. En el tema del debate Exactamente. político y de izquierda. Es correcto. Entonces, yo lo que creo es que si nosotros no somos capaces de escucharnos, estamos labrando un feo futuro. O sea, aquí hay cosas que tienen que discutirse, ponerse sobre la mesa y escuchar al otro. ¿Cómo es posible que yo no escuche a economistas de altísima talla como Víctor Álvarez, o Manuel Sutherland, o Leonardo Vera, que están diciendo cosas sobre la economía? Ayer yo estaba hablando con Francisco Leidens sobre que él, un tema que él viene hablando desde hace mucho tiempo y con el que coincidió Nicolás Maduro hace 2 días. Entonces él dice, oye, vale, estamos coincidiendo, se puede monetizar el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no escuchan a los que saben de economía? Bueno, vale, porque es que este es escuálido y este es revolucionario. No, chicos, aquí vale la pena poner a la gente que tiene cosas que decir, que podrían devolverle a los venezolanos la calidad de vida sin poner fronteras rígidas. Si tú tienes un error y lo corriges, ya el error dejó de ser error. Y tú reconoces, tuve un error, ahora vamos a corregir. Así que si tú empiezas a girar, gira y acomoda la cosa, ¿está bien? ¿O no? Así es, ¿O claro. vas a estar todo el tiempo en el mismo Claro, error? claro. O sea, ¿cómo es la cosa aquí, pues? Y yo creo que, yo quiero decir una cosa que puede resultarle a alguna gente difícil, pero rectificar es de sabio. Rectificar es de sabio. Aquí se cometieron muchos errores, no importa quién los cometió, hay que rectificar. Y uno de los errores más graves es no habernos escuchado durante casi 20 años. Por eso es que el diálogo que decía Zapatero es interesante, Claro que importante. sí, Lo claro que tú que sí. apuntaste acá y lo señalaste en Twitter. Pero además el encuentro. Si yo no estoy diciendo que te perdono totalmente ni tú a mí, pero tenemos que reencontrarnos Así en es. algún punto. Así Se es. reencuentran demócratas y republicanos en su política exterior en los Estados Unidos. Se reencuentran los europeos, se reencontraron los surafricanos, los chilenos. Venezuela, de alguna manera, ahora hay evidencias clarísimas de que hubo una negociación entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Ante la soda del mundo. Entonces, ¿por qué no podemos escucharnos los que pensamos diferente en Venezuela? Sobre todo, porque yo no le estoy ofreciendo cárcel a nadie, yo no le estoy ofreciendo represión a nadie, yo no le estoy ofreciendo retaliación a nadie. Yo estoy ofreciendo que nosotros estamos en la idea de reinstitucionalizar el país, estamos en la idea de reencontrarnos los venezolanos. Entonces nosotros aquí no se trata de pasarnos viejas facturas los unos a los otros. El que haya cometido delitos, bueno, tendrá que pagarlos en algún momento, pero yo creo que las grandes naciones han superado sus transiciones con un poquito de mala memoria, ¿no? Olvidándose de cosas. Eso está bien. Una amnesia inducida. Sí, claro, chico. O sea, ¿tú te imaginas si los españoles se hubieran puesto a perseguir a los franquistas? Todavía estuvieran persiguiendo franquistas. Entonces, se quedaron tranquilos. El PP recogió a un montón de franquistas, se civilizaron. Los chilenos, ¿vale? ¿Tú has visto una cosa más horrenda que lo que hizo Pinochet desapareciendo y matando gente? Pero sanaron sus heridas, bueno, olvidaron, pasaron por debajo de la mesa algunas cosas. Bueno, vale, en Venezuela tú dirás, bueno, el chavismo dirá, tú no puedes olvidar a los que quemaron a un tipo en la Plaza Altamira, no los olvides. Y en la oposición dirán, bueno, tú no puedes olvidar las violaciones de derechos humanos, no las olvides, pero superémoslas, superémoslas. No nos quedemos aquí atrapados en el pantanal de lo que ha sido nuestra historia reciente. Porque tú crees que seguimos atrapados. Yo creo que cada vez menos. Tú antes veías a uno de estos destemplados decir una
locura en Twitter y lo retuiteaban millones de veces. Bueno, ya no pasa. Ahora algunos de esos destemplados están más solos que la una. Gracias, Bruno Galo, diputado a la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista. En Sin Mentira vamos a regresar cuando ustedes así lo permitan. Hasta luego. Gracias.